Bueno, muy buenas noches con todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este webinar organizado por USFQ Law Review. USFQ Law Review es una revista jurídica académica arbitrada e indexada, íntegramente desarrollada y administrada por los estudiantes de pregrado del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Hoy nos espera un webinar muy interesante. Los ponentes nos hablarán sobre un caso bastante reciente y de gran relevancia. Nos referimos al caso Worley contra Ecuador. Como veremos, este caso es muy importante no solo para nuestro país, sino también para la práctica y el futuro del arbitraje internacional. Contamos con la participación de dos expertos en la materia, que nos hablarán sobre las facultades de los árbitros cuando se encuentran frente a alegaciones de corrupción y, en particular, sobre lo que ocurrió en el caso Worley contra Ecuador. Antes de comenzar, les informamos a los espectadores que pueden formular preguntas a través del chat. Al final de las intervenciones, abriremos un espacio para que los ponentes que nos acompañan hoy puedan responderlas. Hoy nos acompañan Javier Andrade y Javier Jaramillo. Y en primer lugar tendremos la participación de Javier Andrade. Javier es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es Master of Laws en McGill University y Master en Economía para el Derecho de la Competencia por el King's College London. Ha sido profesor en la Universidad San Francisco de Quito en las clases de Análisis Económico del Derecho, Arbitraje Internacional y Transacciones Internacionales. Javier es experto en arbitraje, Derecho de la Competencia e Inversión Extranjera y actualmente es socio director en ABL Abogados. A continuación, Javier nos hablará sobre las facultades de los árbitros cuando las partes hacen alegaciones de corrupción y sobre la arbitrabilidad en estos casos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier, y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Juan José. Muy buenas noches con todos. Un gusto poder acompañarlo esta noche para hablar de un tema súper interesante, que es el caso Worley en contra de Ecuador. Lo que hemos acordado con mi colega Javier es eh, tratar de hacer una pequeña introducción para poner en contexto el laudo, de tal manera que creo que ustedes puedan sacar mayor provecho de la explicación que haga mi tocayo. Con eso, pues voy a presentar, no sé si ahí ya ven mi pantalla. Sí, sí la vemos, Javi. Perfecto. Bien, entonces yo les hablaré sobre un tema un poquito más amplio que es arbitraje y corrupción. Y una de las primeras premisas que debemos tomar en cuenta es que vivimos lamentablemente en un mundo corrupto. Lo que ustedes ven en la pantalla es el gráfico de la última medición de transparencia internacional sobre la corrupción en el mundo. Ellos evalúan a cada país y le califican entre 1 a 10 puntos, siendo 10 puntos, teniendo 10 puntos los países menos corruptos y menos puntos o cero los países más corruptos. Y ustedes lo que ven aquí es que las 3/4 partes del mundo puntúan por menos de 5 puntos, es decir, 3/4 partes del mundo son corruptas o súper corruptas. Esto es algo que es importantísimo comprender en el contexto del caso al que nos referiremos esta noche. Y es relevante entender que, bueno, la corrupción no es un fenómeno abstracto, no son solo estadísticas, sino que tiene consecuencias gravísimas para nuestro presente y para nuestro futuro. Entre ellas, una de las principales, bueno, les voy a hablar primero de algunos datos adicionales de una encuesta reciente sobre corrupción en arbitraje o en transacciones internacionales. 2 de cada 5 ejecutivos les han pedido contratos, sobornos para ser adjudicados contratos con el Estado. Varios de ellos han dicho que han perdido las licitaciones por no sobornar o porque su competidor sobornó. Esto genera normalmente un sobrecosto del 10%. En ciertos países puede ser más, es simplemente una estadística. Pero aquí lo que me parece fundamental es entender quién paga ese sobrecosto. No es que pues esas coimas, esos sobornos, esas dádivas
pagan las empresas contratistas. No, lo que hace una empresa contratista corrupta es inflar la oferta, sea en la oferta principal o luego en nuestro país, por ejemplo, a través de los típicos contratos complementarios. Nosotros, ciudadanos, con nuestros impuestos o con nuestros ingresos, pagamos ese sobrecosto. Y ese sobrecosto es el que es luego distribuido a, a los funcionarios privados y públicos corruptos. Entonces, es importante entender que quien paga la corrupción somos nosotros, no es una dádiva privada, como alguna vez un expresidente se atrevió a decir. En los países en vías de desarrollo se estima que 40.000 millones al año los países destinamos en corrupción, nos desangramos en corrupción, todo esto gastamos en corrupción. Y las consecuencias pues no son solo económicas, que evidentemente tienen un impacto en nuestro bienestar, sino pueden ser muy puntuales, como por ejemplo el debilitamiento de las instituciones, la institucionalidad en general del Estado, de todos sus organismos, el debilitamiento del Estado de Derecho, como sucede en nuestro país, donde ustedes ven esos escándalos judiciales, es básicamente uno de los efectos de la corrupción. Mala calidad de obras, como vemos ahora justamente que estamos viviendo estos cortes de luz. Y aquí es importante entender en la contratación pública, cuando existe corrupción, cuál es el verdadero incentivo de contratar. El verdadero incentivo de contratar a veces no es como debería ser, atender una necesidad social, comunicar a dos poblaciones incomunicadas, dotar de agua potable a alguien que no lo tenga, sino que a veces el incentivo es corromper, ganar, la codicia. Y por eso, pues, poco importa la calidad de la obra, sino más bien cuánto te queda en tu bolsillo. Y eso hace que se suban los precios, se baje la calidad y eso es uno de los resultados. Igual, lo mismo pasa en los bienes, existen casos emblemáticos de corrupción, por ejemplo, en distribución de medicinas en otros países, se distribuyen medicinas ilegales o que no estarían permitidas en otros países, sobornando a los funcionarios públicos, violaciones a derechos de los trabajadores, escasez de agua, cortes de energía, como los que vemos ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la corrupción no solo es un concepto abstracto, sino que tiene implicaciones prácticas en nuestro día a día profundas. Y dada pues esta lamentable proliferación de la corrupción a nivel mundial, ya vimos ese mapa rojo al inicio, pues existen varios intentos internacionales en las últimas décadas para tratar de mitigarlo o mitigar la corrupción de cierta manera, ¿no? Y se han creado, se han firmado, se han expedido varios instrumentos nacionales e internacionales. Entre ellos resalto el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OECD, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Ecuador es suscriptor, la Convención Interamericana contra la Corrupción, igualmente siendo Ecuador el suscriptor de ella, el Convenio Penal sobre la Corrupción que existe en la Unión Europea, y hay un par de leyes muy relevantes, las leyes inglesas y las leyes estadounidenses, que son pues emblemáticas en la persecución a la corrupción o la mitigación de la corrupción. Entonces, lo que quiero decir con esta imagen es que el día de hoy no vivimos en el mundo que podíamos haber vivido hace 30 años, donde quizás había menos corrupción y también existían menos normas que impiden la corrupción. Y esto es algo relevante para el arbitraje. Pero cuando hablamos de arbitraje y corrupción, pues nos encontramos con una cantidad de aristas y matices que serían imposibles de abordar en una hora de charla, quizás un semestre no alcance. Y yo solo quería esbozar los temas salientes relacionados con corrupción que requieren un análisis profundo y que de hecho demandan la atención de muchos investigadores actualmente y varias instituciones que tratan al respecto. Primero, el concepto de corrupción. El concepto de corrupción no es un concepto universal. Lo que es corrupto aquí puede ser que no lo sea en otro lugar.
Es complejo definir qué es corrupción. Si bien existe cierta unanimidad o consenso sobre corrupción dura, como por ejemplo el soborno a un funcionario público para obtener contratos, ¿no? La arbitrariedad es o no arbitrable, un contrato creado para corromper o un contrato obtenido por medios corruptos. Esto afortunadamente ha empezado a dejar de ser relevante y hay casi una posición unánime en el mundo de que sí es arbitrable. Podemos hablar luego un poquito más al respecto. ¿Cuáles son las facultades que tienen los árbitros para investigar los actos de corrupción? En especial, si tiene facultados o no sua sponte, que quiere decir de oficio, es decir, sin que las partes lo aleguen. ¿Tiene facultades el tribunal para investigar sin que una de las partes, por ejemplo, pues tenga algún reclamo o alguna pretensión al respecto? ¿Cuál es la carga de la prueba que tienen las partes y cuál es el estándar probatorio en corrupción? Es algo que genera muchísimo debate porque tratándose de corrupción, uno no puede pues aceptar como árbitro que cualquier acto sea un acto corrupto, tiene que tener un estándar alto, pero al mismo tiempo hay que sopesarlo porque tampoco vas a esperar que exista pues un contrato o un documento donde se verifique que existe corrupción. La corrupción por naturaleza sucede debajo de la mesa, en la oscuridad. Entonces, no podemos ser tan ingenuos de esperar pruebas duras sobre corrupción que casi no existen. Eh, ¿Cuál es la ley sustantiva y procesal aplicable? En especial en arbitrajes internacionales donde existe una variedad de leyes que pueden ser aplicables a una misma disputa. ¿Qué es lo que dice el derecho internacional y si es aplicable a esa disputa? ¿Y qué dice el concepto tan discutido del orden público? ¿Cuáles son las consecuencias procesales de que se encuentre un acto de corrupción en un proceso, en especial en casos de inversión, por ejemplo, al que se referirá Javier en un momento? ¿Cuál es la diferencia entre la admisibilidad y una declaratoria de jurisdicción o de méritos? ¿Cuáles son las facultades de decisión de los árbitros? Es decir, los árbitros se encuentran, están conscientes, han hecho su proceso y pues concluyen que existe corrupción en un caso, en un arbitraje. ¿Qué pueden hacer los árbitros? ¿Cuáles son las facultades que tienen los árbitros? Y ahí existe una cantidad de discusiones sobre el acto, el contrato anulable, el contrato nulo, etcétera, dependiendo de la tradición jurídica y el tipo de negocio jurídico. ¿Y cuál es la facultad eventual u obligación que pueden tener los árbitros de reportar actos corruptos que han observado en su caso a las autoridades competentes? Igual, genera muchísimo debate y polémica. Yo no puedo sino enfocarme solo en uno de los temas en muy pocos minutos para no cansarles, sé que todos están cansados a estas alturas de la noche. Y hablaré únicamente sobre las facultades investigativas que tienen los árbitros, porque creo que eso va a hacer una abreboca para lo que va a mencionar Javier posteriormente, por qué los árbitros tienen la facultad de investigar qué está pasando a través de una alegación de corrupción o de red flags de corrupción. Y aquí existen dos posiciones aparentemente contradictorias o que fueron contradictorias. Primero estaba la teoría contractualista, que yo diría que fue la que primó en las últimas décadas. Eh, el auge del arbitraje nos llevó a esa, a ese enamoramiento, las teorías contractualistas, donde pues el contrato rige y la voluntad de las partes está sobre cualquier cosa. Y bajo esta teoría contractualista, pues los árbitros solo deben resolver la disputa y nada más. No son guardianes del orden público, lo que tienen que es resolver la disputa contractual y punto. No deben asumir, por lo tanto, roles investigativos porque no son fiscales ni jueces estatales que puedan hacer ese tipo de investigaciones o asumir ese tipo de roles. No tienen la obligación, en consecuencia, de investigar actos de corrupción, incluso si los perciben en el arbitraje.
porque no es simplemente su rol y tienen que resolver la disputa. Y aquí uno ve una cantidad de casos que los anoto ahí para, en caso que ustedes tengan interés en investigar un poco más, de cómo los árbitros han fallado diciendo que no tienen facultades investigativas. Y esto ha sido pues muy criticado a nivel internacional porque ha sido una manera, diría, de lavarse las manos de los árbitros, de ciertos tribunales, más en el pasado que en la actualidad, para no entrar a algo que siempre es molestoso. Y por otro lado está la teoría jurisdiccional. Los que han tenido clases de arbitraje recordarán que son las teorías del arbitraje en general, la contractualista, la jurisdiccional, la híbrida, la ecléctica, etcétera, ¿no? Pero para que vean que estas teorías fundamentales también tienen aplicabilidad en el tema de corrupción. Entonces, oh, eh, para los proponentes de esta teoría, los árbitros ejercen una función cuasi judicial, no están subordinados únicamente a la voluntad de las partes ni a su contrato, es decir, su ámbito de acción no está circunscrito por lo que diga un contrato. Velan por el cumplimiento y deben velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional y el Estado de Derecho, no solo aplicar las cláusulas contractuales. Y esto, pues, es de cierta manera, creen ellos, los proponentes, que es un efecto natural del crecimiento del arbitraje en áreas no mercantiles, ¿no? Recordemos que el arbitraje, uno va a la historia y se encuentra en el medioevo, donde dos comerciantes resolvían sus disputas totalmente mercantiles. Pues ya no estamos en ese momento en la historia, tenemos arbitrajes que tratan sobre derechos humanos, tenemos arbitrajes que tratan sobre políticas ambientales, tenemos pues, sobre políticas sanitarias, tenemos contratos administrativos, tenemos contratos de inversión, tenemos arbitraje de inversión, etcétera, 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 ¿no? Mucho más, el arbitraje tiene un ámbito muchísimo más amplio del que podíamos encontrar en el medioevo. Entonces, para estos proponentes de esta teoría, la corrupción no es sino otro tipo de ilegalidad de un contrato que tienen que investigar como cualquier otra ilegalidad, como por ejemplo, pues algún fallo en el consentimiento o un vicio del consentimiento en un contrato. Y aquí ven, por ejemplo, a ciertos casos que adoptan ya esa teoría jurisdiccional. Pero creo que a la final, y con esto voy concluyendo, estas dos teorías se reconcilian y creo que actualmente se está llegando a un aparente consenso. No están tan divorciadas como parecerían y eso o se reconcilian esas teorías recordando cuáles son las funciones esenciales de un árbitro. Y voy a mencionar cuatro, en los cuales probablemente esas teorías no, eh, no encuentran disidencias. Resolver la disputa, obviamente un árbitro tiene que resolver la disputa contractual y no puede distraerse de la disputa contractual ni malgastar recursos, generar un proceso oneroso, como por ejemplo cuando inicia investigaciones de oficio injustificadas, ¿no? Entonces, algunos proponentes dicen, bueno, sí lo debes hacer, solo si existen red flags, que podemos hablar un poquito más de las red flags, pero si existen ciertos visos, ciertas evidencias que te pueden llevar a pensar que existe corrupción, tienes que investigar. Si no, no lo hagas. Tienen que aplicar la ley, y esto es fundamental, aunque parezca evidente, pero creo que esto es lo que reconcilia las teorías de la manera más sencilla. Tienen que aplicar las normas, y eso incluye aplicar el derecho internacional y el orden público internacional, que tiene una política de cero tolerancia ante la corrupción. Entonces, no existe justificación alguna para que un árbitro en un arbitraje no aplique el derecho. Y como hemos visto, el derecho ha evolucionado en materia de corrupción en las últimas décadas sustancialmente. Entonces, no puede dejar de aplicar lo que dicen las convenciones, lo que piensan los países, las políticas, las leyes internas de corrupción. Y sobre todo, no puede dejar de aplicar el orden público internacional que rechaza, que repugna a todo tipo de corrupción por ser un cáncer para la humanidad.
Esto les dejo este párrafo del caso World Duty Free en contra de Kenia, donde el tribunal pues dice, estoy convencido de que la corrupción, en este caso los sobornos, es contrario al orden público internacional, lo cual está pues penado o es inadmitido por la mayoría de países al ser parte del orden público transnacional. La tercera facultad y obligación fundamental de un árbitro es emitir un laudo ejecutable. ¿Qué quiere decir? Cuando uno actúa como árbitro, tiene que asegurarse de que sea ejecutable, que no genere problemas de nulidad, que no genere problemas de reconocimiento de ejecución si se trata de un arbitraje internacional. Y esto implica que tienes que mirar lo que dice la ley local, porque ya han existido casos de anulación del laudo, varios, por ejemplo, en Suiza, en Inglaterra, donde no ha ejecutado laudos provenientes de contratos comerciales porque debajo de ese contrato existían actos corruptos. Entonces, las cortes locales pueden decir de ejecución, yo no ejecuto un laudo porque la corrupción va en contra de mi orden público y no lo ejecuto. Entonces, también aquí el árbitro no tiene excusa para no aplicar las leyes pues, que sean pertinentes para el caso y el concepto de orden público. Y finalmente, algo que me parece extremadamente complejo es mantenerse imparcial pese a las alegaciones de corrupción, ¿no? Los árbitros somos humanos y pues ante alegaciones de corrupción uno tiene que hacer un esfuerzo adicional por mantenerse siempre imparcial, velar por el debido proceso, la igualdad de armas y no dejarse convencer de alegaciones de corrupción cuando no existen fundamentos, porque también la corrupción puede ser utilizada como una táctica para afectar o para incidir en la psiquis de un tribunal. Entonces, dicho eso, concluyo solo diciendo que no existe duda de que vivimos en un mundo profundamente corrupto. Es algo que nos preocupa y a las nuevas generaciones les debe preocupar. Esto no va bien, esto solo empeora. Este índice que hemos visto es peor que el del anterior año. No va bien, la codicia en el mundo está desbordada y está minando cada vez más los valores de la humanidad. No podemos desconocer el efecto práctico que tiene esa corrupción mundial en nuestro día a día, nos afecta. Los apagones es un ejemplo de eso, no digo que sea necesariamente la causa, pero en general lo que vemos en nuestros países es a veces, en ocasiones, producto de corrupción. Por lo tanto, creo que los árbitros no podemos desconocer esa realidad. Yo soy convencido de que el árbitro no solo debe estar enmarcado en las cuatro esquinas de un contrato, sino que tiene un rol preponderante en la aplicación del derecho internacional, en la lucha contra la corrupción, entre la cero tolerancia de la corrupción. No se me ocurriría un caso en el que viendo un acto corrupto, pase desapercibido y las partes no tengan consecuencias. Y creo que la manera de reconciliar las teorías existentes es simplemente aplicar el derecho internacional y aplicar el derecho, el concepto de orden público, que como he dicho, rechaza cualquier acto de corrupción. Con eso concluyo mi intervención, Juan José. Muchísimas gracias por tu clara exposición, Javier. Sin duda, la corrupción tiene repercusiones que van mucho más allá de lo que parece a primera vista y es importante que todos conozcamos sobre ellas. Recordamos a los espectadores que nos pueden enviar preguntas a través del chat sobre lo que se vaya mencionando en las ponencias para que podamos responderlas al final. Y ahora damos la palabra a Javier Jaramillo. Javier es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, es especialista superior en métodos alternativos de solución de controversias por la Universidad Andina Simón Bolívar y además es máster en Derecho por Harvard University. Es profesor en la Universidad San Francisco de las clases de Derecho de Daños, Teoría de las Obligaciones y Arbitraje Internacional. Javier centra su práctica en contratación internacional y juicios y arbitrajes,
tanto nacionales como internacionales. Actualmente es director en el área de resolución de conflictos en la firma Pérez Bustamante y Ponce. Javier ahora aterrizará las ideas que ya han sido planteadas específicamente sobre el caso Worley contra Ecuador. Javier, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Juan José, y también gracias, Javi, por tremenda presentación. Creo que es un preludio muy importante para aterrizar los temas del caso. Me has hecho pensar en muchas cosas, especialmente con esa última diapositiva, y creo que algo interesante a lo que nos va a llevar no solo la discusión de World League contra Ecuador, sino en general las discusiones sobre el caso de los que están involucrados actos de corrupción es cómo balancear eh, esa posibilidad de que el tribunal arbitral tenga una actitud o una actividad un poco más inquisitiva versus las alegaciones de corrupción como una estrategia para dispersar la atención de lo verdaderamente importante. Creo que es algo que realmente resulta muy, muy importante, y creo que el caso Worley ayuda de cierta forma a establecer ciertos estándares, ciertamente sobre la base de lo que ha venido sucediendo en los casos que tú mencionabas, querido Javi, pero creo que es algo importante, y hay muchas, muchas cosas por seguir discutiendo sobre este tema, que estoy de acuerdo con Javier, que no se agotan en este webinar, pero que ojalá este webinar sea esa, esa, ese puntillazo para comenzar con estas discusiones que me parecen muy interesantes. Quiero ver si es que voy a poder presentar, y les pido que me avisen si están viendo mi pantalla. La vemos bien. Muchas gracias. Quizás lo primero lo que quiero ir es, y no me voy a exceder mucho en los antecedentes del caso, luego hablar sobre el estándar aplicable de alguna forma fijado por el tribunal, y finalmente la decisión del tribunal en el caso Worley contra Ecuador. ¿Por qué surge el caso Worley Parsons contra Ecuador? La disputa surge en relación con 4 proyectos de infraestructura de petróleo y gas en Ecuador, muchos de los cuales ustedes ya los conocen. El primero es la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, el segundo es la famosa refinería del Pacífico, el tercero es la planta de licuefacción de gas en Machala, y el cuarto es el proyecto de Santa Elena en Monteverde. Worley fue contratada como gerente en la mayoría de estos proyectos. ¿Por qué inició el arbitraje Worley Parsons? Y esto es o Worley International Services. Creo yo tenía 2 vertientes. La primera que suele suceder es la falta de pago por los servicios relacionados a su rol durante el proyecto. Pero como la mayoría de ustedes conocerán, los reclamos que son puramente correctuales en principio podrían tener una dificultad para ser conocidos por un tribunal de arbitraje de inversión bajo un tratado bilateral de inversión. Quizás lo que levantaba eh, esta disputa, un tema de política pública, era la alegación que hacía Worley respecto de una supuesta persecución infundada por parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que decía Worley? Desde el presidente de la República hizo unas declaraciones, y a partir de esas declaraciones el superintendente de proyectos de uno de los mayores de estos 4 proyectos que había mencionado, decidió dejar de negociar, entre comillas, o pagar los montos que le adeudaba Worley por virtud de los contratos que había celebrado. Y esto también degeneró en otras acciones por parte del Estado ecuatoriano, entre ellas, por ejemplo, auditorías por parte de la Contraloría General del Estado, pero quizás la más saliente, o la que se menciona en buena medida en el laudo, son las, yo diría las auditorías, pero especialmente las determinaciones tributarias que realizó el Servicio de Rentas Internas a Worley. Worley decía en este caso, lo que pasó es que puse todos los argumentos y todos los argumentos eran válidos, pero el SRI eh, decidió no tomarlos en cuenta. Entonces, un poco lo que decía Worley es, aquí hay una actitud desde, eh, desde esta declaración por parte del presidente, y aquí quizás me olvidé mencionar, también se decía, o Worley alegaba que el superintendente de proyecto le había dicho, eh, o había catalogado a Worley como una empresa del mismo grupo de Tecnoazul, o acercada o allegada a Tecnoazul, que se consideraba una persona jurídica que había, y se ve dentro del caso que al menos el tribunal decide así,
había generado actos de corrupción para la adjudicación de contratos con el Estado. Entonces, esta supuesta persecución alegada por Worley fue de alguna forma la antesala del inicio del arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversión aplicable en este caso. Como ustedes conocen, el Estado ecuatoriano alegó como defensa la existencia de actos ilegales y de corrupción. Y aquí es importante en qué sentido. El Estado ecuatoriano decía, hay actos ilegales y de corrupción tanto en la génesis, en la realización de la inversión, como durante la ejecución de esa inversión, durante la ejecución de esos contratos. Y la temporalidad de los actos de corrupción fue relevante para la decisión del tribunal en este caso. ¿Cuáles fueron las alegaciones por parte del Estado ecuatoriano en este caso? En cuanto a la corrupción o actos ilegales en la realización de la inversión, se apuntalaron especialmente dos. ¿Qué decía la República del Ecuador? Que Worley habría sido adjudicado el proyecto de la refinería del Pacífico por tráfico de información confidencial. Si ustedes leen el laudo, esta alegación toma bastante extensión en el laudo. ¿Y qué es lo que decía la República del Ecuador? Decía, Worley aparentemente habría conseguido información confidencial en relación con con los procesos de contratación pública, específicamente de la refinería del Pacífico, de una compañía llamada Shaw, y a través de un señor que, si no recuerdo más, es Mr. Plummer, recibió información confidencial que no habría podido recibir sin ese tráfico de influencias o sin ese tráfico de información. Lo que se dice también en el caso es que esta compañía Shaw habría sido contratado o había sido adjudicada a un contrato por parte de Worley por 1.2 billones. Eso en cuanto a la génesis del caso. La otra aseveración por parte de la República del Ecuador, que quizás no es tratada como corrupción por parte del tribunal, sino más bien como una ilegalidad patente, es que Worley habría manifestado al inicio del contrato falsamente de cumplir con el límite del 30% establecido eh, eh, en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en general las legislaciones de corte público que prohíben o limitan la posibilidad de un contratista de subcontratar a otras compañías o a otras personas en una cantidad mayor al 30%. Y evidentemente, como ustedes conocen, esta disposición se la hace evidentemente para que la compañía que ha sido adjudicataria del contrato sea la que efectivamente realiza las actividades en su mayoría. Lo que dice el tribunal y lo que alegaba también Ecuador es que esta manifestación por parte de Worley habría sido falsa, pues desde la génesis del contrato su intención habría sido subcontratar más de ese 30%. En el otro escenario o en el otro tiempo o en la ejecución de la inversión, el Estado ecuatoriano alegó que también existía corrupción por parte de Worley. Lo que dijo Ecuador en este caso es que Worley habría logrado la adjudicación, no me acuerdo si eran 5 o 6 contratos complementarios sobre la base de sobornos a funcionarios públicos que, entre otros, tenían la forma de eh, cenas privadas, viajes a ver partidos de la NBA, creo que era en San Antonio, viajes a la Fórmula 1, entre otras dádivas de esa categoría para los funcionarios de Petroecuador que adjudicaron o que habrían facilitado la adjudicación de estos contratos complementarios que significaron evidentemente una subida en el precio del contrato. Y la cuarta, o la segunda de este segundo tiempo, es algo también muy interesante y que tiene que ver con lo que decía Javier. La alegación de Ecuador era que Tecnazul, que era una subcontratista de Worley, habría sobornado a funcionarios de Petroecuador en una cantidad superior al $1.000.000 y que pese a ser Worley el contratista y de alguna forma tener una facultad de supervisión sobre ese subcontratista, habría hecho caso omiso a todos estos actos deliberados por parte de su subcontratista Tecnazul, con quien, dicho sea de paso, era con
con quien Worley alegaba que falsamente se le cohesionaba para efectos de su relación societaria en cuanto a la persecución que les refería. Y aquí el tribunal hizo una distinción, y hizo una distinción interesante de estos dos tiempos, de la corrupción o actos ilegales al momento de la celebración del contrato y la corrupción y actos ilegales durante la ejecución del contrato. Pero quizás algo que quería decirles antes de entrar al estándar aplicable es, ¿cuál es la discusión o por qué, sin perjuicio de que esto es altamente relevante, jurídicamente, por dónde le entra el agua al coco cuando existe un problema relacionado con corrupción? Y la primera discusión que tuvieron las partes y que es bastante amplia en el laudo es, ¿tiene el tratado bilateral de inversión aplicable un requisito de legalidad de la inversión? Y si no lo tiene, como en efecto no la tenía, porque esto es un tema relevante, sea desde una perspectiva jurisdiccional, sea desde una perspectiva de admisibilidad o sea desde una perspectiva de méritos. La alegación en principio de Worley es, si es que el tratado no lo establece, no tenemos por qué discutir este tema desde una perspectiva jurisdiccional o de admisibilidad o de méritos. Contrariamente, Ecuador evidentemente decía, creo que es inherente a la protección de inversiones que la protección de esas inversiones sea exclusivamente aquellas inversiones que cumplen no solo con la legislación local del país receptor de la inversión, sino en general con el orden público internacional que nos mencionaba Javier. Y esa fue específicamente esa fue la decisión que tomó el tribunal. No es necesario que el tratado bilateral establezca este requisito, sea desde una perspectiva sustantiva, procesal o de admisibilidad, sino que es algo sobreentendido en el derecho internacional público. Y quizás lo primero que revisó el tribunal es, ¿existe una diferencia entre las ilegalidades o actos de corrupción que se dan en la génesis de la inversión de aquellas que tuvieron lugar durante la ejecución? Y el tribunal dijo sí. El tribunal estableció una distinción y dijo, aquellas ilegalidades o actos de corrupción que se dan en la génesis podrían afectar la jurisdicción del tribunal por ser la inversión manifiestamente ilegal o manifiestamente contraria al derecho. Y eso, según algunos tribunales a los que también cita el caso Worley, podrían tener la capacidad de eliminar la jurisdicción del tribunal. Aquellas, dice el tribunal, que se dan durante la ejecución son más bien una discusión de admisibilidad y pongo un slash o méritos, porque aquí existió un voto que podríamos llamarle concurrente, pero que ciertamente fue disidente respecto de la mayoría en cuanto a la motivación para llegar a esa decisión. Respecto de este primer punto, el tribunal citó al caso SE y otros contra la República Checa y dijo, para que exista una declinatoria de jurisdicción por parte del tribunal arbitral, y me permito citar, al analizar los casos en los que los tribunales determinaron que carecían de jurisdicción a raíz de la ilegalidad, revela que todos abordaban una ilegalidad de una naturaleza particularmente seria, tal como corrupción o fraude, vinculada con la realización inicial de la inversión. En otras palabras, lo que el caso o el laudo del caso Worley eh, referencia con esta cita a este laudo es que para que el tribunal decline su jurisdicción o su competencia, debe tratarse, uno, de una alegación seria, y pone como ejemplo corrupción o fraude, y no con una ilegalidad que podría verse en los méritos del caso y que además tendría que estar vinculada a la parte inicial de la inversión. Por su parte, el tribunal hizo referencia a este segundo momento. ¿Qué pasa cuando la ilegalidad o la corrupción se da durante la ejecución del contrato? Y el tribunal dice, la mayoría del tribunal dice, este es un tema de admisibilidad. Y es un tema de admisibilidad, y aquí hay una discusión interesante entre la mayoría del tribunal, compuesta por los árbitros Bernard Honotiu y Rigo Sureda, respecto de la decisión disidente de la profesora Brigitte Stern.
Pero quizás lo primero y más importante es que el tribunal dice, si es que se trata de o la mayoría del tribunal dice, si es que se trata de ilegalidades especialmente graves que constituyan violaciones al orden público internacional, consideramos que la decisión sería inadmitir el reclamo y no pasar a los méritos de la controversia. En otras palabras, para resumir, el tribunal de alguna forma setea este estándar. Si la corrupción es seria y se da al inicio o en la génesis de la inversión, el tribunal es incompetente o no tiene jurisdicción para conocer. Y si es que la corrupción se da durante la ejecución, la mayoría del tribunal consideró que si es particularmente seria, podría inadmitir digamos, el conocimiento de los méritos sobre esa reclamación. ¿Qué dijo la profesora Stern? Y a mí me parece interesante desde una perspectiva doctrinaria académica. Ella dice, la admisibilidad básicamente se tratan de vicios de procedibilidad, que por su naturaleza podrían generar, creo que alguien está con el micrófono abierto, si me ayudas, Juanjo, pero básicamente lo que decía la profesora Stern es, si es que la admisibilidad se trata de vicios de procedibilidad. ¿Y cuáles son esos vicios de procedibilidad? En general, aquellos que pueden ser subsanados para lograr la admisibilidad de la controversia. Según la profesora Stern, estos vicios de ilegalidad y corrupción, evidentemente, como no son procedimentales, no pueden ser subsanados, pueden ser conocidos a fondo de la controversia. Y quizás un poco para ir uniendo mi exposición con lo que decía Javier en un inicio. ¿Cuál es entonces el estándar de los actos ilegales o de corrupción para que de alguna forma sean considerados como tal, sea en la génesis del desarrollo de la inversión, como en la ejecución como tal de dicha inversión? Y aquí fue interesante lo que dijo el tribunal citando al caso Van Meli contra el Reino de Bahrein. El tribunal, haciendo referencia a este laudo, señaló que en principio la alegación de corrupción debe ser seria y generalizada, y no únicamente una alegación de alguna forma que no tenga una relación íntima o estrecha con las pretensiones. Lo que decía el tribunal es, si es que vas a alegar corrupción como una defensa, tienes que demostrar su seriedad y tienes que demostrar que tiene relación con las pretensiones realizadas por eh, el accionante en el arbitraje. Y es interesante lo que dice el tribunal y que ustedes pueden ver en pantalla. No toda actividad ilícita entrañará la inadmisibilidad de las pretensiones de un inversor en la resolución de controversias internacionales. Para desplegar este efecto, la conducta ilegal debe ser seria y generalizada y guardar una relación estrecha con las pretensiones. Y la parte del final también es interesante. Para justificar una sanción tan drástica como la inadmisibilidad de las pretensiones, los dos requisitos de seriedad y conexidad se deben satisfacer cumulativamente. Como pueden ver, este es un estándar que, aunque podría parecer sencillo de cumplir, puede ser alto. Y puede ser alto especialmente por la necesidad de que guarde una relación estrecha con las pretensiones reclamadas por el accionante en el arbitraje. Pero algo que me pareció también muy interesante y que quería traer eh, a colación, también producto de lo que dijo Javier, es, pero bueno, ¿cuál es el estándar de prueba que debe aplicarse? Como ustedes conocen, y esto es quizás participativo tanto de los países o de las legislaciones de los países del common law como las legislaciones de los países del civil law. En materias civiles, el estándar de prueba suele ser el de la preponderancia de la evidencia. Yo les sé llamar en mis clases del 51%. Es decir, que haya más evidencia de un hecho versus del otro. Y en materia penal, el estándar de prueba, como ustedes lo conocen, es en inglés beyond the reasonable doubt o más allá de una duda razonable en español. Los casos que curiosamente citaba Javier al inicio de su exposición han tenido una discusión también respecto de esto. Y quizás los primeros casos que decidieron ir un poco más hacia la teoría contractualista decían, es que lo que pasa es que la corrupción es un tema penal.
Y, y desde una perspectiva o desde esa naturaleza, lo que debería pasar es que quien alega corrupción deba probarla cual si fuera un delito con el estándar de más allá de una duda razonable. Otros casos, los más contractualistas decían, esto es una ilegalidad como el incumplimiento de un contrato. Entonces, ¿por qué vamos a poner un estándar distinto si es que lo que hace este tribunal arbitral no es conocer sobre temas penales? Es interesante lo que dice el caso Worley para mí desde una perspectiva probatoria. Y lo hace en referencia al caso Sanum contra Laos. Y me va a permitir leer qué es lo que dijo el tribunal. En opinión del tribunal no se requiere de evidencia clara y convincente para cada uno de los elementos de cada una de las alegaciones de corrupción, sino que la evidencia clara y convincente que exista debe ser claramente indicativa de corrupción. En consecuencia, se debe evaluar qué elementos del presunto acto de corrupción han quedado demostrados por prueba clara y convincente y qué elementos que quedan sujetos a inferencias razonables y en su conjunto. Si el presunto acto de corrupción se ha demostrado sobre la base de un criterio más elevado que el de la preponderancia de la prueba, pero inferior al criterio de más allá de toda duda razonable. Si bien, por supuesto, la prueba más allá de toda duda razonable sería concluyente. ¿Qué es lo que yo entiendo de este párrafo del laudo? Es no, vamos a ver un estándar intermedio. No puede ser el de una simple ilegalidad, cual si fuera un incumplimiento contractual simple y sencillo, pero tampoco cual si fuera un delito que debe analizarse más allá de una duda razonable desde la perspectiva práctica. Y esto se compadece con lo que veíamos arriba en cuanto al estándar aplicable de la seriedad que debe tener la alegación y la correspondencia que debe tener con la materia de la litis. Y creo que este estándar, si bien todavía o seguramente será desarrollado, muestra que no es la corrupción una defensa cualquiera, no es una defensa que puede levantarse para distraer la atención del tribunal simplemente y de alguna forma sugerir que se trata de un caso en el que la corrupción ha sido parte de esa inversión, sino que debe probarse con un estándar más elevado que el que normalmente se exige para las reclamaciones en casos de arbitrajes de inversión bajo el derecho internacional de las inversiones. ¿Cuál fue la decisión del tribunal? Y solo para ir terminando. Respecto de la corrupción en la realización de la inversión, el tribunal señaló que la existencia de un patrón de ilegalidad y mala fe generalizado que afecta al núcleo de la inversión desde su inicio priva de jurisdicción al tribunal. Y respecto de la corrupción durante la operación o la ilegalidad durante la operación de la inversión, el tribunal, en la decisión de mayoría de Janotiu y de Grigo Sureda, señaló que la corrupción durante la operación de la inversión vuelve inadmisibles las pretensiones del inversionista. Como les dije, el árbitro Stern más bien dijo, este tema llegaría a la misma conclusión que ustedes llegaron, pero lo haría en los méritos, porque la admisibilidad atañe a temas exclusivamente de procedibilidad. Les agradezco mucho y espero haber podido resumir un caso tan complejo y tan interesante durante estos minutos. Sí, muchísimas gracias por tu explicación sobre los aspectos más importantes del caso y la comparación con casos análogos, Javier. Tenemos algunas preguntas que nos enviaron a través del chat y para quienes todavía no hayan enviado alguna y quieran hacerla, este es el momento en que pueden enviar todavía sus preguntas. La primera que tenemos y va dirigida a Javier Jaramillo es, ¿qué ocurriría si la ilegalidad o corrupción del caso se descubre una vez que el tribunal ya se ha declarado competente? Evidentemente ahí, o sea, primero, lo importante será las reglas del arbitraje. Como ustedes conocen, dependiendo de las reglas que apliquen, los tribunales establecen normalmente lo que se conoce como un orden procesal número 1. Algo muy común dentro de la orden procesal número 1 y que también ventajosamente está siendo cada vez más aplicado por árbitros dentro del arbitraje doméstico, es que no se pueden realizar innovaciones en esos que normalmente son los segundos escritos de réplica y dúplica, o una vez que se haya hecho un memorial de demanda, o una vez que se haya hecho una notificación de arbitraje en un inicio. En principio, la materia de la litis no puede cambiar drásticamente. La excepción, que es muy interesante y que creo que sería la aplicable en este caso, es que la corrupción
o estos actos ilegales se hayan descubierto con posterioridad. En ese caso, evidentemente, el tribunal, si ya ha aceptado su jurisdicción, no sé qué opina Javi, podría reconsiderarla, pero creo yo que al final de cuentas el tribunal, si considera que hacia la génesis del arbitraje se dio ese acto de corrupción, podría reconsiderar su decisión de jurisdicción, pero en definitiva lo que también podría hacer es analizarlo junto con los méritos. Y esto no ha sido, digamos, tan pacífico. Hay ciertos tribunales, el caso World Duty Free contra Kenia, que realmente hubo una discusión si este es un tema de jurisdicción siquiera. Es decir, si realmente el tribunal debería privarse de la jurisdicción de conocer los temas de corrupción que normalmente atañen a la sustancia del caso. Entonces, aunque es una discusión teóricamente interesante, creo que lo que el tribunal haría en ese caso sería resolver en los méritos de la controversia si es que ya se hubiera declarado competente o si es que, por ejemplo, se hubiera bifurcado el caso, el arbitraje y ya hubiera una decisión de jurisdicción favorable. De ahí que también creo que no sería poco probable que reconsidere su decisión de jurisdicción si toma esta posición en cuanto a que cuando la corrupción es de la génesis, el tribunal se priva o debe privarse de jurisdicción. Si le soy súper sincero, a mí no me queda tan clara por qué esta distinción respecto de la génesis y la ejecución. Al final de cuentas, creo que o es un tema procesal o es un tema sustantivo, pero en definitiva es lo que dijo el laudo en el caso Worley y poco es lo que pensaría si es que esto pasara sobre la base de mi experiencia en casos de arbitraje internacional. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, esta va dirigida a Javier Andrade, y es si el orden público internacional solo puede, en realidad son dos preguntas. La primera es si el orden público internacional solo puede ser analizado bajo una visión jurisdiccional del arbitraje. Y la segunda es, ¿qué pasa si solo se toma la visión contractualista? ¿Puede analizarse el orden público internacional? Sí, no, gracias. Creo que las dos preguntas están vinculadas. No, no, en absoluto. Es decir, son solo teorías, pues el arbitraje pues es uno solo. Y como he dicho, los árbitros tienen la obligación de aplicar el derecho, ¿no? Y hay poca discusión de que el orden público es parte de ese derecho, independientemente de qué tipo de escuela te guste más. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estamos obligados a aplicar el orden público. El problema es que en algunos lugares ese concepto es más difuso que en otros. En Ecuador, por ejemplo, no existe una definición, u orden público es cualquier cosa en Ecuador, ¿no? No existe una definición como existe en otros países, entonces se vuelve un poco más complejo. Pero cuando hablamos de corrupción, hablamos de un orden público no nacional, sino internacional que debe ser aplicado por todos los ámbitos, incluso en casos locales. Muchísimas gracias. Esta pregunta va dirigida para ambos ponentes y es, ¿qué efectos anticipan que podría tener el estándar que se ha fijado en Worley contra Ecuador para casos análogos? Quizás, Javi, primero no sé qué piensas o si quieres te doy yo primero, como prefieres. Sí, no, gracias, gracias, Tocayo. A ver, yo creo que el caso Worley es muy relevante para el futuro del arbitraje, especialmente para el arbitraje de inversión, porque yo creo que los inversionistas que conocen que obtuvieron contratos con el Estado a través de actos ilegales pensarán dos veces antes de demandar a un Estado, porque las cosas pueden salir mal. Es decir, si ustedes ven el caso Worley, eh, fue una mala decisión de Worley haberlo iniciado. No lo sé, quizás a priori era difícil evaluarlo, pero la afectación económica es grave. Tuvieron que pagar 10 millones de dólares de la defensa del Ecuador y gastos. Y sobre todo, más allá de eso, lo más relevante es el daño reputacional. Entonces, en laudos que se vuelven públicos, el daño reputacional es enorme.
y son empresas normalmente que cotizan en bolsas de valores, donde un daño reputacional tiene un efecto en el valor de sus acciones sustancial. Entonces, fue una mala decisión. Todo salió mal ahí. Entonces, creo que uno de los efectos será disuasivo de demandar al Estado si sabe que algo chueco ha sucedido en el camino, ¿no? Y por otro lado, creo que también es un mensaje interesante a los árbitros de que deben abrir los ojos y no deben esconder su cabeza como los avestruces cuando existen alegaciones de corrupción, ¿no? Creo que ha sido un laudo valiente que marca la pauta de lo que vemos todos los días en Latinoamérica, en el que pocos contratos con el Estado, pues, eh, podemos decir que no tiene algún tipo de vicio. Me refiero a Latinoamérica, ¿no? Considerando, pues, el estado de la corrupción que hemos discutido. Yo estoy 100% de acuerdo y creo que iba a decir exactamente lo mismo. El efecto disuasivo hacia el inversionista, quizás de hacer un due diligence antes de iniciar el procedimiento arbitral, ciertamente. Y a mí sí me queda la duda también de que aquí quizás el caso Worley no elabora mucho más sobre el tema de si los árbitros deben inquisitivamente perseguir los actos de corrupción si ven un red flag, o si es que deben seguir más ese principio dispositivo. Y aquí el tema es que la aplicación del derecho internacional de las inversiones es, 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 es de primacía. Entonces, no puedo, por ejemplo, bajo nuestro Código Civil, que podría de oficio declarar un árbitro la nulidad absoluta de un contrato, eh, por tratarse de estos vicios de nulidad absoluta. Quizás ahí el tema va a seguir siendo desarrollado. A mí igual me queda la duda si es que la actividad en general de los árbitros en arbitrajes internacionales es inquisitiva o debe ser inquisitiva o más bien dispositiva, y es algo que me sigue quedando la duda. Y quizás le aumentaría, pero sin lugar a dudas, lo importante es que se tome en cuenta que esto es vigente, que es un tema constante y que en general, como dice Javi, los árbitros deben tener abiertos los ojos hacia esta realidad y no de alguna forma hacerla a un lado como estos casos que mencioné en un inicio. Y quizás una tercera lección que yo mencionaría, eh, el caso Worley, si bien puede servir para efectos de alegaciones de corrupción similares, ventajosamente también establece un estándar que a mí me parece adecuado. Una alegación de corrupción no es como una alegación de una ilegalidad, digamos, no quiero normalizar las ilegalidades, pero una ilegalidad que no trasciende a ese nivel. Y podemos verla dentro del mismo caso. El hecho de incumplir con el porcentaje de subcontratistas es una ilegalidad sin lugar a dudas, pero quizás, y el tribunal así también lo establece, no es esa ilegalidad que sube al grado de corrupción. Y en ese sentido, también creo que es un mensaje hacia los estados, como es hacia los inversionistas, de que si es que vas a levantar una excepción de corrupción, sea en jurisdicción, sea en admisibilidad o sea en méritos, el estándar de prueba no es el de un incumplimiento del derecho internacional público simple y sencillo, sino es un estándar mayor que requiere de una alegación seria, de prueba seria, pero especialmente de prueba concluyente respecto de los méritos del caso. Y creo que eso también es una enseñanza interesante del caso Worley International Services contra Ecuador. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más para ya concluir este webinar, y esta igualmente va dirigida a ambos ponentes, y es si el tribunal podría haber analizado si la corrupción de Worley vulnera el estándar de buena fe en la contratación internacional. Desde ese punto de vista, ¿podría haber el Ecuador reconvenido por los daños y perjuicios que se derivaron de la actuación de mala fe y corrupta por parte de Worley? Empieza si quieres, Pablo. Dale nomás, Doc. Sigamos del mismo orden, no te preocupes. Em, sí, sí, siempre se puede reconvenir. ¿Qué tal te fue?
Sí, pues un Estado siempre puede reconvenir. Eh, Ahora que vimos el referendo constitucional, vimos una cantidad de mala información diciendo que el arbitraje internacional es solo para demandar a los estados. Eso es falso y es una manipulación. El Estado siempre puede defenderse, no solo excepcionando, sino también contrademandando. Entonces, en este caso específico, tal vez no era indispensable porque dentro de las peticiones que existen es de que los costos del arbitraje sean asumidos por la parte demandante, la parte que pierde en este caso. Y para eso en arbitraje internacional no es indispensable hacer una reconvención. Sin embargo, dadas las cosas, pues en teoría podría haberse reclamado otros daños, sin embargo, no tendría claridad de qué otro tipo de daño podría haberse causado, ¿no? Entonces, en teoría sí, en la práctica no sé qué más se podría haber solicitado. A mí me parece muy interesante lo que tú dices, Javi, y creo que la pregunta llama a una discusión bien interesante respecto de la posibilidad de reconvención por parte del Estado, de acuerdo 100% con la campaña desinformativa respecto a la pregunta de lamentablemente, pero creo que a quien le interese este tema vale leer y releer las decisiones en los casos Bullington y Perenco, en los que si bien la reconvención estatal se dio sobre la base de un daño ambiental y que un poco fue un acuerdo de las partes considerando que también se estaban tomando o discutiendo temas relacionados eh, con el derecho local ecuatoriano o interno ecuatoriano. Es un tema que sin lugar a dudas tiene cola y puede seguir siendo estudiado. Ahora, frente a la pregunta de qué daños podrían reclamarse, que me parece también bien interesante que hace Javi como resultado de la pregunta que nos hacen, es algo que siempre me he puesto a pensar y recuerdo que en algún momento cuando era estudiante leí, eh, cuando todavía se publicaban los transcripts de las audiencias de los casos de arbitraje de inversión, una digamos, no me acuerdo si era el opening argument del abogado de Ecuador en el caso de Occidental contra Ecuador, cuando le preguntaban, bueno, usted dice que que Ecuador tenía que declarar la caducidad del contrato por el cumplimiento de una norma. Contraparte le dice, es completamente desproporcional esa decisión porque no era material o no le generaba ningún daño. Me pareció bien interesante, aún no me lo compro, pero me pareció un argumento muy interesante de los abogados de Ecuador que decían, en, en el caso de, de la violación de una norma por parte de un inversionista privado hacia un Estado, decía este abogado, lo que pasa es que los ciudadanos comienzan a perder el respeto generalizado hacia la norma. Si uno no castiga estas acciones, el daño que se produce puede que no sea pecuniario, puede que no sea patrimonial, sería una especie de daño extrapatrimonial hacia la vigencia del Estado de Derecho y la vigencia de la legislación. Parece bastante etéreo, pero, ahora que escuché la pregunta me recordé y dije, quizás vale la pena compartir con ustedes. No estoy seguro que lo comparto, pero me parece interesante en este foro académico mencionar. Muchísimas gracias. La última pregunta que tenemos es, si el tribunal concluyó que no tenía jurisdicción y que la demanda no era admisible, ¿tiene efecto de cosa juzgada respecto de los méritos del caso? A ver, varias cosas. Cuando se habla de corrupción, es importante diferenciar los casos comerciales de los de derecho de la inversión. Este se trató un caso de derecho de inversión. Por eso es que hablamos de jurisdicción. ¿Qué es lo que dijo el tribunal o la mayoría? Es, no tengo jurisdicción porque la jurisdicción está pensada solo para aquellos que cumplen la ley del país receptor. Si usted viola y hace una inversión ilegal, entonces usted no tiene la protección de un tratado internacional, usted no tiene la protección del derecho internacional. Entonces, por eso el tribunal dice, no tengo jurisdicción para resolver.
¿no? La otra posición es, sí tengo jurisdicción, pero inadmito, es decir, me declaro competente, tengo jurisdicción, pero lo inadmito por existir corrupción. Al existir corrupción es un reclamo inadmisible. Y la tercera opción es, soy competente, o sea, declaro que existe jurisdicción, declaro que el reclamo es admisible para análisis y en méritos niego el reclamo por lo que fue, ¿no? Por ejemplo, por cualquier otro argumento, ya se mencionó hace un momento sobre nulidades de contratos, puede ser argumentos de buena fe, puede ser argumento de clean hands, en fin. Pero normalmente estos casos de corrupción emblemáticos no pasan a los méritos, ¿no? Si el arbitraje es comercial, en cambio, pues ahí no sucede esto. El tribunal se declara competente si la cláusula arbitral es suficiente, independientemente de que el contrato pueda ser nulo, por el principio de separabilidad que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, esa sería mi impresión inicial, aunque creo que me perdí un poquito en la pregunta. A mí me parece magistral la exposición y creo que concuerdo 100% y quizás avíseme si es que se pone, porque me salió que mi conexión es inestable, pero la distinción entre un arbitraje de inversión y comercial para este efecto es bien interesante. Ciertamente creo que no existe una cosa juzgada eh, desde la perspectiva de que el reclamo en los méritos ha sido negado por corrupción. Y por eso les decía yo que a mí siempre me ha generado dudas si los temas de corrupción realmente deben ser considerados de jurisdicción de admisibilidad. El argumento, como lo refería Javier, es sencillo. Al final, si tú no tienes una inversión, el tribunal no es competente porque solo es competente para reclamos relacionados con la inversión. Un poco el tribunal hace un símil y dice, si tú tienes una inversión legal, es como que no tuvieras una inversión, ergo este tribunal no es competente. El de admisibilidad a mí me cuesta todavía pensarlo, porque estoy de acuerdo con Stern. La admisibilidad es más bien tema procedimental curable. Es decir, por ejemplo, no fuiste al cooling off period. No quiere decir que el tribunal en principio no tenga la competencia o la jurisdicción para conocer este caso, sino que si es que se considera que es obligatorio, por ejemplo, aunque yo considero que no, si el tribunal considera que no es obligatorio, o que es obligatorio, perdón, y no se ha cumplido con ese paso previo obligatorio, un poco lo que te dice el tribunal es, tengo jurisdicción, pero tienes que cumplir primero subsanar esa deficiencia procedimental para que yo pueda irme a los méritos, aunque tengo. Y yo creo que tiene más bien que ver con un tema de fondo, y creo que eso es lo que exalta la pregunta, es, al final, ¿estás decidiendo que hay corrupción en el fondo o no? Y lo cierto es que incluso si lo haces desde la perspectiva de jurisdicción, terminas analizando el fondo de la cuestión para efectos de jurisdicción, el fondo de si existe o no existe una inversión. Pero en arbitraje, que no es de inversión, el tema también es bien relevante. Y un caso que citaba Javier es del 1110 de la CCI, que no me lo sé por Norio, sino porque en su momento creo que incluso el Javi fue mi director en ese trabajo. Me acuerdo que este juez sueco, Lagergren, lo que decía es, yo no me puedo declarar competente porque si el contrato está plagado de corrupción, el convenio arbitral también. Entonces yo no tengo competencia porque el convenio arbitral es nulo. Y se le criticó mucho al juez Lagerner porque le dijeron, oye, y el principio de separabilidad, obviamente existe el principio de separabilidad para efectos de que tú puedas declarar esa nulidad contractual si consideras que bajo esa legislación el contrato era nulo. Pero eso en arbitraje de inversión es bastante dispar porque la separabilidad de alguna forma se ve truncada por el hecho de que para que puedas declararte competente o que tengas jurisdicción, tiene que haber una inversión. Y si tú consideras que la inversión es ilegal, el tribunal ha dicho, la inversión desde su génesis es ilegal y por ende yo no tengo competencia, porque esa inversión es como que no existía. Ese es un poco el entendimiento que intento hacer yo de esta división entre jurisdicción, admisibilidad y fondo para efectos de temas de corrupción en arbitraje de inversión o en derecho internacional de la inversión.
Bueno, muchísimas gracias, Javier Andrade y Javier Jaramillo, por acompañarnos hoy. Sin duda ha sido una jornada sumamente valiosa para todos. Y asimismo queremos agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes, a quienes pueden ver en la pantalla y que son quienes hacen posible que se realicen este tipo de eventos. Invitamos a todos nuestros espectadores a que se mantengan pendientes de las redes sociales de la revista porque estaremos anunciando nuevos eventos próximamente. Una buena noche para todos. Gracias, Juan José. Gracias, Buenas Javi. noches. Un Buenas gusto noches. verlos. Hasta luego, gracias.